Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a contar la vida de una mujer que fue mucho más que una princesa, una gobernante muy lista. En varias ocasiones a lo largo de su vida demostró tener una gran fortaleza. Pensad que perdió prematuramente a sus maridos y a su único hijo y aún así siguió adelante. ¿Y cómo lo hizo? Llegó a ser gobernante de los Países Bajos y a hacerse cargo de la educación del futuro rey Carlos V, uno de los monarcas más poderosos de la historia. Pues bien, a Margarita de Austria nació el 10 de enero de 1480. Era la hija de María, la duquesa de Borgoña, y de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque cuando nació él aún no era emperador. Tenía un hermano mayor, Felipe, conocido por todos como Felipe el Hermoso, quien acabó siendo rey de Castilla gracias a su matrimonio con Juana, la que todos conocemos pobre como Juana la Loca. La vida de Margarita no fue precisamente sencilla, digamos. Cuando solo tenía 2 años, su madre, que en ese momento estaba embarazada, sufrió una caída muy mala, una caída de caballo, y murió. Ese mismo año, que era 1482, se firmó el Tratado de Arras, que comprometía a Margarita con el futuro rey de Francia, Carlos VIII, quien en ese momento pues, tenía como unos 12 años. Llegó el momento de cumplir con el tratado. Margarita, que ya tenía entonces 3 años, wow, 3 años, debía trasladarse a Francia para unirse a su prometido Carlos. Esta era una costumbre que se solía hacer mucho en esa época. Pero sus médicos estaban preocupados por su salud, así que el viaje pues pudo retrasarse un poco, pero nada, unos meses, solo hasta abril de 1483. Llegado ese momento, el traslado ya no se pudo posponer más y Margarita tuvo que partir hacia Francia acompañado de un gran séquito, como se solía hacer. Cuando llegó al municipio francés de Hesdin, fue recibida por Ana de Francia, duquesa de Borbón, que era la hija mayor del del rey Luis XI de Francia y por lo tanto futura cuñada de Margarita, porque era hermana de su prometido Carlos. Ana era la encargada, digamos, de revisar a Margarita para asegurarse de que, de que fuera normal, que fuera una niña sana, acorde a su edad, que no tuviera ningún tipo de deformidad física, etcétera. Bueno, es que la niña tenía 3 años, 4, en fin. Y tras este primer examen, digamos que quedó satisfecha, no encontró ninguna tara y se prosiguió, ¿no? A principios de junio fue recibida en París por una gran multitud y fue llevada al castillo de Amboise, que es donde debía celebrarse la boda. Ya que Margarita era aún muy joven, niña, que era casi más bebé que niña, la ceremonia nupcial propiamente dicha se pospuso y durante ese tiempo se centraron en darle una educación de princesa futura reina consorte. Eso sí, esta educación estuvo supervisada en todo momento por esta cuñada, por esta futura cuñada, Ana. Un par de meses más tarde, en agosto de ese año de 1483, murió el rey Luis XI. Y entonces Ana asumió la regencia de su hermano Carlos, que aún era demasiado joven para asumir el papel de monarca. Entonces Margarita pasó al cuidado de Madame de Séguin, o algo así, perdonad mi francés. Aprendió a leer y a escribir en francés, costura, música, pintura, especialmente estas materias. Creció rodeada de otros niños nobles y de la realeza, como por ejemplo Luisa de Saboya, quien más tarde se convertiría en la madre del rey Francisco I. Bueno, realmente estos fueron unos años bastante felices para Margarita, aunque esto estaba a punto de cambiar. En 1491, su prometido Carlos se lo pensó mejor y decidió rechazarla para casarse con Ana, la duquesa de Bretaña. Bueno, está claro que como Margarita era demasiado joven, tenía que esperar demasiados años para tener descendencia, así que se buscó otra alternativa que le diera frutos más rápidamente, nunca mejor dicho. Esto enfureció muchísimo, enfureció doblemente a su padre Maximiliano.
Primero porque no le gustó nada que la jugarreta de que rechazaran a su hija. Y luego porque él ya se había casado simbólicamente con esta Ana, pero ella tuvo que romper este compromiso para casarse con el rey de Francia y así conservar sus tierras. Había ahí un conflicto de intereses que no voy a entrar en ellos. Ya veis que aquí lo que digo Diego. Y como si esto no fuera suficiente, Margarita no podía regresar a su hogar hasta que se resolviera el tema de su dote, con lo que se tuvo que quedar en Francia casi como prisionera. A ver, es una manera de decir, hasta que no se solucionara el tema. A pesar de todo esto y de su juventud, Margarita mostró, a ver, ¿cómo se puede decir? Una gran dignidad durante este calvario. Ella quería regresar, no podía quedarse en Francia, pero no podía volver, en fin. No obstante, con el tiempo sí que se fue desesperando un poco y llegó a escribirle a su padre para pedirle por favor que se hiciera algo porque quería regresar a casa lo antes posible. Allí en Francia no hacía nada. Y por fin llegó el ansiado día para Margarita. Y en mayo de 1493 se firmó el tratado de Senlis, en el que Carlos aceptó devolver a Margarita y su dote a Maximiliano. Ella, con 13 años ya, pudo regresar a su hogar. Y bueno, a pesar del feo que le había hecho Carlos, le organizó una despedida por todo lo alto y el mes de junio fue entregada oficialmente a los embajadores de su padre. Aunque ella tenía muchísimas ganas de volver a casa, no hay duda de ello, eso no quita que se hubiera encariñado de la gente que estuvo con ella en la corte francesa prácticamente desde que ella tenía uso de razón. Y claro, bueno, pues la despedida fue, digamos, como agridulce, ¿no? Cuando llegó a Borgoña, la recibió su abuela adoptiva, Margarita de York. Digo abuela adoptiva porque era la madrastra de la madre de Margarita. Y unos días más tarde, su hermano Felipe la recibió en la ciudad de Bergen, desde donde ya regresaron juntos a la corte en Malinas. Y aquí ya terminó la aventura francesa de Margarita. La excelente educación que había recibido en Francia continuó bajo la supervisión de esta abuela y en 1494 tuvo la oportunidad de conocer mejor los Países Bajos durante las celebraciones por la mayoría de edad de su hermano Felipe. Los dos viajaron juntos por el país y visitaron varias ciudades como, no sé, Maastricht, Anvers, Bruselas, etcétera. Precisamente fue en Anvers donde Margarita pues conoció y asistió a la ceremonia de bienvenida de la nueva esposa de su padre, Bianca Maria Sforza, porque, bueno, hablando de su padre, Maximiliano, una vez hubo maquinado su propia boda con la princesa italiana que os acabo de decir, empezó a buscar una nueva y poderosa alianza. Y esta vez la encontró en los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Se planeó un matrimonio doble, porque a la que uno, mejor dos, el de su hijo Felipe con la segunda hija de los reyes, Juana la Loca, y el de Margarita con Juan, el único hijo y heredero de Isabel y Fernando. Pues ya lo veis que una vez más Margarita tenía la posibilidad de convertirse en reina. Así pues, el 5 de noviembre de 1495 se celebraron dos bodas importantes por poderes en la iglesia de San Pedro de Malinas. Margarita de Austria, que por aquel entonces tenía ya casi 16 años, fue una de las dos novias y recibió una suculenta dote por este matrimonio. Eso sí, para recibirla tuvo que renunciar a sus derechos sobre Borgoña. La otra protagonista fue Juana, que sería la primera en viajar a los Países Bajos para casarse en persona con Felipe. Después Margarita tendría que hacer lo mismo y viajar a Castilla para casarse con Juan. Juana partió en agosto de 1496 y luego llegó a principios de septiembre. La boda en persona se celebró en octubre en la iglesia de San Gumarus de Liege, creo que se llama así, perdonadme. Pues bien, ya tenemos la primera boda concluida. Luego le llegó el momento a Margarita y bueno, le llegó el momento de embarcarse hacia Castilla en la misma flota que había traído a Juana. Pero el viaje no fue nada sencillo el suyo. Todo el séquito real sí que zarpó a principios de 1497, en enero,
a pesar de que las condiciones climáticas no eran las mejores. Las tormentas obligaron a los barcos a detenerse cerca de la costa inglesa. Como tuvieron que esperarse allí como unas 3 semanas, el rey inglés Enrique VII les mandó pues comida y toda la ayuda que pudieran necesitar durante este tiempo. Cuando intentaron continuar, las cosas no mejoraron. El barco de Margarita chocó con otra embarcación y ella, asustada, saltó a un bote. En un tercer intento, la flota enfrentó pues más tormentas que destruyeron a muchos de los barcos de la flota. Así que, bueno, ya lo veis, no fue nada fácil. Y al fin, como un par de meses más tarde, en marzo de 1497, el barco en el que viajaba Margarita por fin llegó al puerto de Santander. A la primera que conoció fue a su futura suegra, la reina Isabel I de Castilla, en Burgos. Se dice que ese encuentro fue pues muy afectuoso por las dos partes. Y ya en el 19 de marzo de 1497, Margarita de Austria y el príncipe Juan de Castilla se casaron, pero la unión no se pudo consumar hasta 2 semanas más tarde, porque se casaron en plena Cuaresma y claro, no se podía hacer nada durante ese tiempo. Desde el principio los dos se llevaron muy bien. Tanto que incluso los médicos empezaron a preocuparse por el tiempo que pasaban juntos en la cama. Lo que pasa es que veían al príncipe que cada vez tenía una cara como más débil y más pálida y pensaron que a lo mejor se estaban excediendo demasiado en los fogosos momentos juntos en las actividades de alcoba, por decirlo finamente. Los médicos sugirieron que la joven pareja se separara de vez en cuando para darse un respiro y para preservar la salud de Juan. Pero Isabel, la madre del príncipe, se negó rotundamente. Y pues no fue bien la cosa. Lamentablemente la salud de Juan sí estaba tocada y sí fue empeorando y lo hizo muy rápidamente. En septiembre la reina Isabel recibió la terrible noticia de que su hijo efectivamente estaba muy enfermo y muy grave. El rey Fernando, el padre de Juan, llegó justo a tiempo para despedirse de su hijo y así, casi sin poder digerirlo, el 4 de octubre, con tan solo 20 años, Juan murió en el Palacio Episcopal de Salamanca. Esta triste noticia llegó justo cuando supieron que Margarita estaba embarazada. Isabel quedó muy afectada tras la muerte de su hijo, evidentemente, y se dedicó a cuidar a su nuera pues con mucho mimo y mucho cariño, esperando que llegara este ansiado hijo, pero embarazada de solo 7 meses, Margarita entró en trabajo de parto ya y en abril de 1498 dio a luz a una niña prematura, que pues por la época en la que nació, pues nació evidentemente muerta. Aunque fue un golpe tremendo para todos, la reina Isabel y Fernando mostraron tener una gran sensibilidad y una gran entereza y como buenos líderes que eran, enviaron mensajes de consuelo a todos los pueblos de España para levantar así un poco el ánimo de todos tras esta serie de desgracias, ¿no?, que estaban afectando a sus tierras. Margarita quedó rota, es que no hace falta ni que lo diga, y decidió honrar la memoria de su marido construyendo una gran tumba para él. Finalmente el majestuoso sepulcro de mármol blanco que se eligió, se construyó, fue colocado en Ávila. Incluso décadas después, Margarita continuó pagando para que se celebraran misas en honor a su marido, al que quiso mucho y con el que no pudo pasar pues mucho tiempo. Murió al cabo de poco tiempo después de casarse. Tras la muerte de su marido, Margarita se quedó un tiempo con sus suegros, los reyes católicos, especialmente con Isabel. No solo compartieron tiempo juntas, sino que Margarita también empezó a involucrarse en algunos asuntos del gobierno y aprendió habilidades que le serían muy útiles más adelante en su vida, aunque en ese momento ella no lo supiera. Pero siguiendo con su racha, no todo fue fácil para Margarita. Los acuerdos financieros necesarios para que ella pudiera regresar
a su casa, pues tomaron su tiempo otra vez, más tiempo del que se esperaba. Y no se solucionaron hasta finales de 1499 y bueno, hasta principios de 1500, por allá en marzo, no pudo regresar a Gante. Lo hizo justo a tiempo para convertirse en la madrina de su sobrino recién nacido, que es el futuro Carlos V, quien llegaría a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de este evento, su hermano Felipe la instaló en el castillo de Lequesnoy para que pudiera descansar y recuperarse un poco. Y aunque este descanso era justo lo que necesitaba, ella sabía que no sería por mucho tiempo, ya sabía cómo funcionaba todo esto y no se equivocaba porque ya estaban empezando a planearle un segundo matrimonio. Esta vez el elegido fue Filiberto II, duque de Saboya. Pues bien, este Filiberto ya había estado casado anteriormente con Yolanda Luisa de Saboya, pero esta hacía muy poco que había muerto a los 12 años, pobrecita. Bueno, aunque Margarita no estaba especialmente entusiasmada con la idea de este nuevo matrimonio, no tuvo otra opción. Así que en octubre de 1501 se despidió de nuevo de su familia y emprendió otro largo viaje. Y bueno, pues tras casi un mes en ruta, llegó a Salins, donde se celebró la boda por poderes. Y en esta boda, René, que era el medio hermano de Filiberto, ejerció como representante del novio. Bueno, digo medio hermano porque era fruto, ojo, del padre de Filiberto con una de sus amantes. Finalmente, Margarita y Filiberto se encontraron en persona en Romans-Mortier y cerca de medianoche celebraron su boda ya formal. Se cree que Margarita se sintió bastante contenta con su nuevo marido porque después de la ceremonia los recién casados no reaparecieron hasta el mediodía del día siguiente, lo cual parece mostrar que se llevaran bastante bien, ¿no? O al menos aparentemente esto es lo que la sensación que da. A principios de diciembre hicieron su entrada triunfal en Ginebra y se quedaron allí hasta primavera. Luego ya se dirigieron a su residencia definitiva, que era la de los Saboya, que era el castillo de Pont-d'Ain. Filiberto era un gran aficionado a la caza, pero precisamente a Margarita esta actividad como que no le gustó nunca y ella prefería quedarse en casa disfrutando de la compañía de sus queridísimas y variopintas mascotas, que eran, ojo al dato, un perro, un loro y un conejillo de Indias. De la convivencia con su marido había algo que a Margarita no le gustaba demasiado, más bien la inquietaba. Y es que Filiberto no se hacía cargo personalmente de la administración del ducado de Saboya, sino que prefería dejarlo en manos de su medio hermano, René. Y esto a Margarita le chirriaba bastante. Precisamente la gente del lugar acudía a ella para quejarse de la mala gestión de René. Estaban todos muy hartos de cómo este hombre llevaba las cosas. Y ante esta situación lo que pensó Margarita es que si Filiberto no quería tomar las riendas del condado, pues entonces lo haría ella. Y René, ¿qué hacer con él? Pues finiquitarlo, por supuesto. Pero no tenía un pelo de tonta y sabía que tenía que ser muy cautelosa, muy cuidadosa al hacerlo porque Filiberto confiaba ciegamente en él. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Margarita? Pues para empezar, ser muy paciente. Y luego ya, poco a poco y con tiempo, empezó, digamos, a tejer una red de espías alrededor de René y logró encontrar pruebas de traición. Y vamos, ya, sin dudarlo ni un solo segundo, se las presentó a su marido. Filiberto quedó en shock, no se lo esperaba para nada, pero a ver, es que no podía negar lo que estaba viendo. Así que René fue destituido de inmediato, desterrado de Saboya y una escolta armada lo llevó hasta Francia. Pues bien, ahora con René fuera de escena, Margarita ya pudo tomar las riendas del ducado en nombre de su marido y con mucha astucia se rodeó de personas que eran muy competentes y muy adecuadas y ella personalmente se encargó de organizar el ducado de forma realmente muy eficiente e instauró también reformas importantes.
Ella estaba como pez en el agua y muy contenta con su nuevo rol, pero otra vez la felicidad no le duraría mucho. En septiembre de 1504, Filiberto salió a cazar, como tantas otras veces, y se ve que ese día era realmente muy caluroso. ¿Y qué pasó? Pues que bebió mucha agua y muy fría, con lo que se resfrió. Al menos eso es lo que se dice. Lo cierto es que cogió una fiebre terrible y acabó muriendo unos días más tarde. También era muy joven aún, apenas tenía 24 años. Así que Margarita volvió a perder a otro marido y bueno, claro, es que quedó hecha polvo. Como señal de luto, se cortó el cabello y adoptó la capucha blanca y el vestido negro, que en aquella época eran símbolos de viudez, y los llevó durante el resto de su vida. Uno de los últimos deseos de Filiberto fue que se construyera un convento en Brou, y Margarita se dedicó a cumplirlo casi de inmediato, y allí es donde fueron enterrados tanto Filiberto como su madre. Dado que Margarita y su difunto esposo no tuvieron hijos, el ducado de Saboya pasó a manos de otro medio hermano de Filiberto, que era Carlos III, con quien Margarita nunca tuvo una buena relación. Aún así, ella estaba totalmente decidida a quedarse en Saboya, donde se sentía muy a gusto y ella ya había echado sus raíces. Rechazó incluso una propuesta de matrimonio del rey Enrique VII de Inglaterra, prefiriendo honrar la memoria de Filiberto y de continuar con su vida en Saboya. Nos vamos ya a 1506, cuando Margarita recibió una terrible noticia, y es que su hermano Felipe, su querido hermano Felipe, había muerto. Aunque muchos sospechaban que su suegro Fernando había envenenado a Felipe, lo cierto es que Margarita nunca lo creyó. Este Felipe el Hermoso, dejó 5 hijos pequeños, incluyendo a Carlos, su heredero, que tenía solo entonces 6 años, si no me equivoco, en ese momento. Y bien, Juana, que era la mujer, la viuda ahora de Felipe, estaba embarazada cuando este murió, así que aún tendría otro 6º hijo al año siguiente. En ese momento se consideró que Juana no estaba en condiciones de gobernar debido a una presunta inestabilidad mental, dejémoslo así, porque bueno, es posible que esta idea se difundiera para, digamos, mantenerla alejada del poder. Pero bueno, esta es otra historia. En fin, fuera como fuera, Fernando el Católico, el padre de Juana, continuó como regente en Castilla, pero la situación en los Países Bajos y la custodia de los niños requerían una atención especial. Y fue entonces cuando Margarita fue elegida como gobernadora de los Países Bajos y tutora de su sobrino Carlos. 2 de los niños, Fernando y Catalina, permanecieron en Castilla, pero Leonor, María e Isabel quedaron también al cuidado de Margarita. Así que en octubre de ese año de 1506, Margarita dejó Pondén para comenzar una nueva etapa en su vida. Llegó a Malinas en verano de 1507, equipada con los poderes necesarios para ejercer como gobernadora. Y aunque es cierto que al principio tuvo sus desafíos, evidentemente sus obstáculos, la gestión que realizó allí fue considerada y es considerada a día de hoy en general todo un éxito. Se dedicó en cuerpo y alma a la educación de sus sobrinos y ellos le cogieron realmente mucho cariño y fue mucho más que una tía para ellos. Ella era consciente de que su poder probablemente duraría solo mientras Carlos pues fuera menor de edad, pero aún así ella se volcó y lo gozó. Ya pasan los años y a principios de 1515 llegó el momento en el que Carlos fue declarado oficialmente mayor de edad, pero esta decisión se tomó sin consultar para nada a Margarita. Además, durante ese tiempo surgieron varios problemas y ella pues fue injustamente culpada por ellos. Pero bueno, después de defenderse, Carlos la declaró inocente y la cosa no fue a más. Aún así, la relevó de todos sus deberes y eso sí que fue un durísimo golpe para ella. Además, Margarita no quería dejar su residencia en Malinas, pero Carlos trasladó su corte a Bruselas, así que tuvo que mudarse.
Y bueno, en los próximos años las sobrinas de Margarita y hermanas de Carlos se fueron yendo de la corte, evidentemente, porque se fueron casando con sus respectivos maridos. Leonor se casó con el rey Manuel I de Portugal. María lo hizo con el futuro rey de Hungría y Isabel se casó con el rey Cristian II de Dinamarca. Así que ya veis que con el tiempo la corte de Margarita se fue volviendo, pues para ella al menos, más tranquila, ya no tenía que estar pendiente de sus protegidos, lo que le permitió dedicarse también más tiempo a sí misma y a sus pasatiempos, como por ejemplo pues los libros y la música. Y bueno, poco a poco la relación entre Margarita y su sobrino Carlos, digamos que se fue recuperando. Puede que influyera bastante el consejo de Maximiliano, el padre de Margarita, que digamos que insistió varias veces a Carlos que fuera pidiendo consejo a su tía. De hecho, ella tenía muy buen criterio. Y bien, cuando el rey Fernando, el católico, murió en 1516, Carlos pasó ahora a ser el nuevo rey de Aragón y Castilla. Y viajó allí en el verano de 1517 y ya no volvió a los Países Bajos hasta como unos 3 años más tarde, en 1520. Durante este tiempo a Margarita la nombraron miembro del Consejo de Regencia y al año siguiente se convirtió en la presidenta del Consejo. Pasaría otro año más antes de que Carlos le devolviera todos sus poderes. Pero bueno, lo hizo. Eso es lo que importa. En 1529, Margarita, en representación de Carlos, firmó un importantísimo tratado llamado la Paz de Cambrai, o como se le conoce más, que es como la Paz de las Damas. Lo firmó justamente con su excuñada, juntamente con Luisa de Saboya, y con él se determinó la paz entre Francia y España. Para entonces ya Margarita se sentía cansada y realmente su salud había ya empeorado. Quería visitar Brou una última vez para ver cómo avanzaban las obras del convento ese que hemos comentado, pero su estado de salud ya no se lo permitió. Sufría mucho dolor y tenían que llevarla incluso en una litera porque una vieja herida que tenía en un pie se le había infectado y esta infección se extendió ya por toda la pierna. Finalmente la gangrena se apoderó ya de ella y los médicos consideraron como posibilidad pues amputarle la pierna. Aunque su estado era grave, era muy grave, ella siguió trabajando, siguió dando órdenes y dictando cartas y lo hizo hasta la víspera de su muerte, que finalmente fue el 1 de diciembre de 1430 a los 50 años, casi 51. Los médicos le administraron una dosis de opio evidentemente para aliviarle el dolor antes de que le amputaran la pierna, pero Margarita ya no volvió a despertar. Tras su muerte fue enterrada en Francia, en el convento de Brou, que ella misma había ayudado a construir en honor a su difunto marido, al último, a Filiberto, y donde él estaba enterrado. Y hasta aquí. Así llegamos al final de la vida de Margarita de Austria, una mujer que digamos que a pesar de todos los golpes que le dio la vida, se levantó una y otra vez las que hicieran falta. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su tiempo, no solo ocupó una posición de poder, sino que la ejerció de forma activa hasta el último momento y con mucho éxito. Y esto la convirtió en una de las mujeres más influyentes de Europa. Y bien, si te ha gustado conocer más sobre Margarita, no olvides darle al like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con tus amigos. Y nada, nos vemos hasta el próximo, donde seguiré contando la vida de personajes históricos tan fascinantes como Margarita. Os mando un abrazo enorme para todos y para todas.